tenemos acá es que tiene una tensión de prefalla. Prefalla quiere decir que son milisegundos antes de que ocurra el cortocircuito, de la tensión antes de que ocurra el cortocircuito. Y te da de dato un PU en la barra D, en esta barra D. ¿Qué quiere decir? Que antes del corto en la barra C, como ven acá, la tensión en la barra B es de 5 kV o un PU. Te dice que la falla es trifásica o punto B monofásica a tierra con una resistencia de 4 ohms. Primeramente nos pide que nos establece una base del sistema de 20 MVA y 5 kV. Nos da los datos del generador. Tenemos los datos del generador. Cada dato de los equipos está en base a su valor nominal. Es decir, esta reactancia del generador de 0,25 PU, que sería la reactancia síncrona, está en base a 25 MVA y 10 kV. Pero como la base del sistema es 20 MVA y 5 kV, nosotros tenemos que pasar todas estas impedancias de estos equipos en esta base. Trafo 1, 30 MVA, tiene una tensión de 20 kV y tiene esta reactancia. La línea de transmisión nos da una reactancia en ohm, en valores absolutos, entonces esto hay que dividir por la impedancia base. Hay que dividir todo esto por la impedancia base. Entonces el valor absoluto de esa impedancia base. Transformador 2, lo mismo, 20, 5 kV, 0,05 PU. Y la carga nos da ya en PU con respecto a la base del sistema, que es 1,6 PU, 0,8 PU en la base del sistema. Entonces la carga ya no es necesario cambiar su base, solamente de los otros generadores T1, LT y T2. ¿Ok? Hay que darse cuenta también que como acá la base del sistema es 20 MVA y 5 kV, necesariamente se dan cuenta que es la misma que el transformador 2. 20 MVA, 5 kV y 0,5 PU. Acuérdense que en un trafo la reactancia es la misma en el lado alta y baja. Entonces, este lado, digamos, del transformador 2 coincide con la base del sistema. Paso 1, pasar estas reactancias a la impedancia con respecto a 20 MA y 5 kV. Realizamos los cambios de base. Como les dije, el transformador 2 se mantiene su valor en PU porque coincide con la base del sistema. Ahora, luego del transformador 2 tenemos la línea. La impedancia de la línea estaba en absolutos, entonces hay que dividir por la impedancia base. ¿A qué tensión base está trabajando la línea? Si la tensión base es 5 kV en el lado de la carga, en el lado de baja del transformador 2, entonces la tensión base en el lado de alta, ¿cuánto va a ser? Según el trafo 2, va a ser 20 kV, porque en el lado de baja es 5, entonces al pasar al otro lado se mantiene en 20 kV. ¿Qué quiere decir eso? Que la tensión base de la línea de transmisión es 20 kV. Eso es lo que nos quiere decir este dato. Eso es un punto bastante importante porque ustedes tienen que primeramente fijar dónde está la base, si en el lado del generador o en el lado de la carga. Porque para hallar la tensión base de la línea, necesitas partir de dónde está tu tensión base. Como la tensión base está en el lado de 5 kV, como ven acá, al pasar en el lado de alta, en el valor nominal va a ser 20 kV. Entonces la tensión nominal, en este caso, la tensión base de la línea va a ser 20 kV. 20 kV. ¿Por qué eso? Porque no quiere decir que la tensión base del sistema sea 5 kV en todo el trayecto del sistema. Donde hay trafo, esa tensión base al pasar al otro lado cambia. Entonces,
justo en este caso nomás coincide que la tensión base es 5 kV y coincide con el lado secundario de este trafo 2. Por lo tanto, la tensión base en el lado de alta es 20 kV. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte? ¿Por qué necesitamos eso, definir eso? Porque la impedancia base de la línea, por fórmula tenemos que es tensión línea-línea al cuadrado por la impedancia, la potencia aparente base del sistema. La potencia aparente se mantiene en todo el sistema, en todos los trayectos del sistema se mantiene. Eso viene un concepto luego de potencia, ¿verdad? Porque la potencia que entra y sale en un trafo se mantiene igual en el lado alto y en el lado de baja, la potencia aparente. Por eso esta potencia aparente 20 MVA es igual, que es base del sistema, es en todo el trayecto del sistema. En todo el trayecto del sistema. Entonces, lo único que va a cambiar es la tensión base dentro del sistema, que depende del transformador. Entonces, acá, como ven, tenemos la impedancia base de la línea. Tensión línea-línea que nos salió a nosotros 20 kV. Esta tensión es la tensión base. Y la potencia aparente base 20 MVA. Entonces queda 20. Entonces la reactancia en PU de la línea es la impedancia absoluta. Acuérdense que la absoluta, en este caso, en este ejercicio, tiene algo más, tiene la parte real. Generalmente solamente los datos del ejercicio te dan la parte compleja, pero acá quiero mostrar que también se puede trabajar con la parte resistiva, no solamente con la parte compleja. Entonces, esta impedancia absoluta de la línea dividimos por la impedancia base, que es 20. Entonces ahí queda el valor de la reactancia en PU. Entonces ahí ya tenemos la impedancia en PU con respecto a la base del sistema. Si tienen preguntas, hagan nomás, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es el tema de la tensión base dentro del sistema, que va cambiando de acuerdo al transformador. Seguimos, transformador 1. El transformador 1, ¿qué pasa? El transformador 1. El transformador trabaja 10/20. ¿Cuánto es la tensión del lado de alta? 20. Al pasar al otro lado, 10. O sea, ¿cuál es en este caso, la tensión base para el trafo 1? ¿Alguien me puede responder? Lo mismo que hicimos en el trafo 2. ¿En qué analicé en el trafo 1? ¿Cuál es la tensión base para el trafo 1? ¿Alguna idea? No importa. ¿Cuánto sería el valor? Y si ¿Cuánto? elegís 20 sobre 20 te sale 1 o 10 sobre 10 1, entonces creo que no va a importar. Muy bien, así mismo es. Ahora, ¿por qué justamente la tensión base es 20 en el lado de alta o 10 en el lado de baja? ¿Por qué es la tensión base? Porque coincidió que en el trafo 2 la tensión base era 5, ¿verdad? Y esa es nuestra tensión base. Al pasar en el lado de alta, que es en la barra C, por su relación de transformación, la tensión base ahora es 20. Y ese justamente coincide también con la relación de transformación del trafo 1. Si el trafo 1 yo le ponía a ustedes 10/25 kV, ¿verdad? O 10/18 kV, y ahí ¿cómo sería? Si la relación de transformación de T1 es diferente a 20 kV. Entonces, ¿me están entendiendo? Ahí no tendría que sacar la relación actual nomás y multiplicar por la tensión que tenés en la línea y tenés la que está del otro lado, hacia el generador. Perfecto. Y ahí tenés la tensión base
en el lado del trafo 1, ya sea en el lado alto o en el lado de baja. Muy bien, así mismo, ¿eh? Así mismo. Bueno, en este caso coincide. Entonces la tensión base es 20-20. Entonces, al usar la fórmula de cambio de base, entonces 20, la tensión al cuadrado vieja sobre la tensión nueva al cuadrado es 1. Entonces solamente queda la relación de potencia. Por eso el cambio de la impedancia en el trafo 1 es solamente por potencia. Así como dijo Ronald, ¿verdad? Al dividir las dos tensiones base con la tensión de transformación se queda 1. Entonces ahí hacemos el cambio. ¿Y por qué hay cambio de potencia? Porque la potencia del trafo 1 es 30 y nuestra base es 20, que es igual a todo el sistema. Por último, el generador 1. El generador 1 trabaja 10 kV. Pero yo les pregunto a ustedes nuevamente, ¿cuánto es la tensión base en el lado del generador? ¿Es 5 o es 10 kV? No, es 10. 10. Muy bien, excelente. Muy bien, sí, porque la tensión base en el lado de la línea era 20 y al pasar por el trafo 1, por su relación de transformación queda 10, entonces la tensión base en el generador es 10. Entonces no va a haber cambio de impedancia por tensión, sino solamente por potencia, porque es 25 y la potencia base es 20. Ahí queda acá, de esta forma. Solamente por potencia. Muy bien. Se ve que maneja muy bien esa parte. Esa parte era lo más delicado, porque era el inicio del ejercicio. Ahora vamos a hacer un análisis del cortocircuito. Nos dice que es un cortocircuito trifásico. Cuando el cortocircuito es trifásico, el sistema se representa con la secuencia positiva. Y vamos a representar eso. ¿Qué tenemos? Tenemos primeramente el generador, reactancia del generador, reactancia del trafo 1, reactancia de la línea, punto C, donde ocurre el cortocircuito, reactancia del trafo, reactancia de la carga. Acuérdense que teníamos de dato que la tensión de prefalla en el punto D es de 1 PU. Justito antes de la falla tenemos entonces una tensión de 1 PU en la barra D. Pero para calcular nuestra corriente de corto necesitamos las tensiones justo antes de la falla, en el punto donde ocurre la falla, que es el punto C. Entonces, como tenemos la tensión en el punto 1, en el punto D, disculpen, ahora tenemos que calcular la tensión del punto C. Como tenemos los parámetros de la carga y tenemos la tensión en el punto de la carga, o sea, tienen la carga y imagínense, acá tenemos un paralelo y esa tensión del punto D al sistema de referencia es de 1 PU, entonces no se puede entonces calcular la corriente. ¿Por qué? Porque tenés la tensión en el punto de la carga y calculas la corriente que va a circular la carga. Y esa corriente que circula por la carga es la misma que está circulando en todo el sistema porque es un circuito serie. Entonces, a través de Kirchhoff uno puede calcular la tensión de prefalla en el punto de falla donde ocurre el corto, que es lo que queremos. ¿Okay? Una vez que ustedes calculen todas las impedancias de las secuencias, en este caso, en este ejercicio, para ser más rápido, todas estas impedancias positivas son iguales a las impedancias cero, la impedancia cero. Si el problema te da aparte el valor de la reactancia cero, entonces tienen que hacer lo mismo que nosotros hicimos, pero para la secuencia cero. Bueno, ¿cómo calculamos entonces la corriente en la línea? Calculamos de la siguiente forma. Calculamos la tensión en este punto. Tenemos que 1 PU dividido la impedancia, tenemos la corriente por la ley de Kirchhoff. Ahí está. Entonces la corriente en la carga es tensión sobre impedancia. Tensión de 1 PU sobre la impedancia de la carga. Todos están en PU, entonces ahí tenemos la corriente en PU en base a nuestro sistema.
Una vez que tenemos entonces esta corriente que está circulando dentro del sistema, dentro del circuito, ya podemos calcular la tensión en el punto C, que es pueden hacer de dos formas. La corriente por la impedancia total acá de este circuito hasta el punto C, o suman un PU en este punto más la corriente por la caída de tensión en esta reactancia de 0,05. Entonces vas a tener cuánta tensión está acá. Y eso hicimos. Entonces la tensión del punto C es acá punto F dice. Punto F, donde está la falla. Entonces sería un PU más la corriente de línea por 0,05. Vamos a ver por qué hice acá. Acá está. La corriente de la carga, 0,05 por 0,25 por la caída de tensión que hubo en este trayecto, CD, más la tensión acá en un PU. Ley de Kirchhoff estamos aplicando. Más un PU. Entonces, esta es la tensión justo antes de la falla, en el punto C, 1.0125, con un ángulo pequeño, ¿verdad? De 1,27 grados. ¿Me están siguiendo hasta acá? Estamos hallando la tensión en el punto donde ocurre la falla. ¿Me están siguiendo? Sí, bro. Bueno. Seguimos entonces. Ya tenemos la tensión de prefalla. Generalmente en los ejercicios que normalmente conocemos, esta tensión de prefalla ya nos da el ejercicio. Y en este tipo de ejercicio tenemos que calcular de esta forma, que es aplicando Kirchhoff. Bueno, una vez que ya tenemos la tensión de prefalla, para hallar la corriente total de la falla, o sea, ¿de dónde viene esa corriente de falla cuando ocurre un corto? Viene del generador. Y en este caso, como la Tierra está conectada, como la carga está conectada a Tierra, también existe una contribución de la carga por la Tierra al punto de falla. Entonces, si siguen a mi mouse, la corriente de falla viene del generador hasta el punto C, más la corriente que viene de la carga al punto C. Eso digamos que son las dos corrientes que hay que llegan y chocan ahí. Y esa suma es la corriente de falla. Bueno, entonces para calcular esa corriente de falla, ¿qué es? Es tensión dividido la impedancia en ese punto de falla. Entonces tenemos que calcular la impedancia de falla en el punto C, donde ocurre la falla. Es una impedancia de Thevenin vista en el punto C. La tensión de prefalla que ya calculamos, dividido esa impedancia de Thevenin, ahí tenemos la corriente de falla. Entonces, desde el punto de vista del punto C, la impedancia de falla es esta impedancia que está en el lado izquierdo en paralelo con la impedancia que está en el lado derecho. Esas dos paralelas crean entonces una impedancia de falla en el punto C. Y eso es lo que hacemos acá. Entonces, acá hay el Z equivalente de esos dos paralelos. Izquierdo por derecho dividido la suma de esos dos y tenemos entonces la impedancia acá del punto de falla. Ya tener la impedancia de falla, ya tener la tensión de prefalla, dividimos y tenemos la corriente de falla, como ven acá. Entonces, la tensión de prefalla dividido la impedancia de Thevenin calculado anteriormente. Una observación, ven que el ángulo 1,27 PU. Para hacer referencia, nosotros acá usamos ángulo 0. ¿Por qué? Para que todas las tensiones de corriente estén referidos a ese punto de falla. Por eso pusimos el ángulo 0. Ustedes en el ejercicio pueden dejar en el punto 0 como eje de referencia o pueden usar sin problema también este ángulo 1,27.
Entonces la referencia es la tensión del punto D. Nosotros ahora estamos haciendo la referencia en el punto C. Es simplemente la referencia a qué punto estamos referenciando. De las dos formas va a estar bien. Una vez que tenemos la corriente de secuencia positiva en un cortocircuito trifásico, se tiene lo siguiente. Se tiene que las corrientes de las secuencias cero, positivo y negativo, como solamente tenemos el circuito del lado positivo, necesariamente el circuito de punto cero y el circuito negativo las corrientes ahí son cero, por teoría. Si ustedes tienen un corto trifásico, entonces ya automáticamente la corriente de la secuencia cero y negativa son cero. Y solo te queda la corriente de secuencia positiva. Entonces, el valor absoluto de esas corrientes es igual a la matriz de Fortescue por estas corrientes. Entonces, como en una corriente trifásica, las tres corrientes son iguales. Entonces son 3,05 PU con sus ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ven este resultado, ya tienen que identificar que la corriente de cortocircuito en ese punto es 3 veces la corriente fase en ese punto C. Bastante alta, 3 veces mayor a la corriente nominal del punto C donde ocurrió la falla. Que es generalmente lo que se busca, se encuentra. La corriente de cortocircuito es mayor a la corriente de un PU o la corriente nominal. Bueno, caso B, vamos a hacer ahora caso B, pero para terminar, una vez que ustedes calculan ya la corriente, digamos, en el punto de falla, tienen que hacer división de corriente, porque acá tienen dos circuitos en paralelo, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, por división de corriente, dividen la corriente en el lado izquierdo y en el lado derecho, para tener las dos corrientes. La suma de esas dos corrientes me da la corriente de falla que calculamos. Eso acá faltó agregar, pero en el ítem B sí se resuelve. Entonces, va a tener en cuenta esa parte. Bueno, y caso B. ¿Me esperan un rato, por favor?
Bueno, acá tenemos un corto monofásico que nos dice que las tres secuencias positiva, negativa y cero del sistema están en serie. Entonces la corriente de secuencia positiva es igual a la corriente de secuencia negativa, es igual a la corriente de secuencia cero. Si tiene una impedancia de falla, entonces en el circuito eso se agrega y se coloca 3 veces esa impedancia de falla. Entonces existe el corto monofásico, obviamente, teóricamente, si es que tiene una impedancia de falla, la tensión que cae en el punto donde ocurre el corto es la impedancia de falla por la corriente de corto. Y las otras, los otros puntos, las tensiones B y C son cero porque no ocurre ahí la caída de tensión por el cortocircuito. Tienen que tener en cuenta que alta corriente cortocircuito implica caída de tensión, baja tensión. Concepto que tienen que manejar. El mismo sistema, ya hicieron todo lo que hacemos siempre, cambiar base, tenemos las impedancias, las secuencias. Y bueno, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos acá impedancia del generador, impedancia del trafo, impedancia de la línea, impedancia del trafo 2, impedancia de la carga. El punto C, donde ocurre el punto de falla. Okay. Acá tenemos entonces la impedancia total en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces hacemos los mismos pasos, ¿verdad? Para la secuencia positiva, estos dos impedancias, izquierda y derecha, están en paralelo, entonces hay que hallar un equivalente. Acá está el equivalente en el punto, disculpen, en la secuencia positiva. Acá. Entonces, ¿qué tenés? Tenés la tensión que está entregando la fuente y la impedancia en el punto de falla. De la misma forma como que se calculó anteriormente. Ahí tenemos la tensión en el lado de secuencia positiva. Secuencia negativa es lo mismo, porque la secuencia positiva y negativa son, en este caso, son iguales, entonces tienen la misma forma, pero sin el generador. Y la secuencia cero. En este caso, la impedancia de secuencia cero es igual a la impedancia de secuencia positiva. Entonces se mantiene. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ustedes deben usar esa tabla que le habrá mostrado el ingeniero Escudero, donde muestra cómo representar la secuencia cero cuando tenés unos trafos. Unos trafos que están conectados en delta estrella, estrella delta aterrada, o estrella estrella, o delta delta. En este caso, vamos un poco a mirar la conexión. Tienen estrella aterrada en el generador, tienen delta estrella aterrada. Y acá que tenemos delta estrella sin tierra. Tienen que saber siempre que un transformador cuando esté conectado en delta, automáticamente está ya desconectado de la tierra. Entonces no cierra el circuito con respecto a tierra. Entonces eso es lo que se ve acá, en la secuencia 0. Esta es la parte del generador, que acuérdense que estaba aterrado a tierra, entonces cierra con la tierra o con la referencia. Pero en el lado del delta del transformador, que en el punto A, se está abierto, porque el delta no cierra el circuito a tierra. Luego tenemos la I delta, aterrado a tierra, en el lado baja del transformador, la línea, y luego tenemos el trafo delta estrella. Delta abierto nuevamente y el lado estrella no está aterrado acá. Este es el punto D del transformador 2. Como él, cuando tengan su tabla, si pueden ahora, si tienen su tabla, vean la configuración de la secuencia 0 de este transformador. Delta estrella. Estrella no está aterrado a tierra. Esa es una buena observación porque sí estaba aterrado a tierra. Aquí.
este punto se iba a cerrar ya antes de llegar a la carga, pero justo es estrella, entonces el circuito se cierra con la carga. Por eso la carga se cierra a tierra. La carga siempre va a estar aterrada a tierra. Entonces ahí cierra el circuito. Bueno, ahora vamos a analizar cómo el corto ocurrió en el punto C. ¿Dónde se cierra el circuito? Esto es un cortocircuito monofásico. Corto en el punto a tierra. Entonces el circuito se va a cerrar acá. Acá. Esta impedancia que ven acá, esta impedancia entre B y C, se cierra acá. Y ahí circula y se cierra ahí. Como ven acá. Entonces al final el circuito de secuencia 0 solamente implica esta impedancia serie de 0,07 y esta impedancia de 0,1 más J0,2. Sumamos esos dos y tenemos entonces la impedancia de secuencia 0. Vamos a ver acá acá está. 0,1 la parte real más 0,27 la parte compleja. Bueno, acá esta J tienen que... No es real, es real, no es compleja. Una vez que ya tienen los tres circuitos representados por la teoría de un cortocircuito monofásico, ellos están en serie. B de Thevenin se va cerrando en el circuito. Acá tenemos la tensión en la secuencia positiva, tensión en la negativa y la tensión en secuencia 0. La corriente es la misma en todas. Otro punto importante. Si nos vamos a la teoría, acá si ven la impedancia en serie es 3 veces la impedancia de falla. La impedancia de falla era 4 ohm en el lado de la carga. No, en el lado de la falla. 4 ohm acá. Acá, monofrecuencia con 4. Entonces tenemos que dividir por la impedancia base en el lado de la falla. Y la impedancia base coincide con la impedancia de línea. Entonces la impedancia de línea era 20. Entonces este 4 ohm hay que dividir entre 20 para tener la impedancia en PU. Entonces ahí tenemos la impedancia en PU. Y ahí queda en 0,2 PU. Entonces tenés secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia 0 y la impedancia en el punto de falla de 0,6 PU. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entiende? ¿Esta parte se entendió? Se entiende, profe. Ok. No tengan miedo de preguntar. Bueno, entonces vamos ya a la corriente ahora de la secuencia positiva. Sería tensión de Thevenin dividido toda la impedancia total. La impedancia total es la suma de todas estas. Entonces, impedancia total, la suma de todas ellas. Tenemos la parte real, la parte compleja y entonces la corriente. Secuencia positiva, negativa y cero son todas iguales porque están en un circuito serie. Entonces, tensión en el punto de falla que ya calculamos, dividido esa impedancia total que está acá. Entonces acá tenemos la corriente en PU. Y una vez que tenemos ya las corrientes de las secuencias, podemos calcular entonces la corriente de las fases en el punto de falla. Aplicamos Fortescue, todas las corrientes son iguales y entonces queda que es la corriente en el lado monofásico es de 2,33 PU, 2 veces la corriente nominal en ese punto. Y las otras corrientes son 0 porque la corriente es monofásica. Entonces es coherente el resultado. La corriente en la barra C, esta es la corriente base, potencia base sobre la tensión línea-línea. La tensión línea-línea base era 20, en el lado de la línea, acuérdense. Es el lado donde ocurrió el corto.
Entonces el resultado hay que multiplicar por la corriente en kiloamperes. Ahí tenés entonces su valor en kiloamperes. Esto es para tenerlo más en kiloamperes. Como tenemos en PU, tenemos que pasar en kiloamperes. En cuanto a las tensiones de cada secuencia, en el punto de falla tenemos lo siguiente. Este punto es bastante importante por los signos. Eso también está en la teoría. Las tensiones, acuérdense que la secuencia negativa y cero no tienen fuente. Por lo tanto, necesariamente las tensiones son negativas. Secuencia cero y secuencia negativa, que son la impedancia de secuencia cero, pues la corriente de secuencia cero es negativa y la tensión en el lado negativo es impedancia en el lado negativo por la corriente de la secuencia negativa. Y ahí queda esto. Mientras que la tensión en el lado de secuencia positiva es la tensión en este caso de prefalla, porque estamos en el lado siempre del corto, menos la caída de tensión en su secuencia positiva. Entonces, estas tres fórmulas hay que mantener, así con sus signos. Y así vamos a tener las caídas de tensiones que hubo en el punto de falla en las tres fases. ¿Por qué? Porque aplicamos también Fortescue para calcular las tensiones de fase. Entonces, Fortescue por las tensiones de secuencia, tenemos entonces las caídas de tensiones que ocurrió. Hay que ver la lógica. El corto monofásico ocurrió en la primera fase, entonces vemos que hubo una caída de tensión a 0,4 PU. Cayó bastante, porque ahí ocurrió el corto. Alta corriente, baja tensión. Entonces bajó a 0,4 PU. 0,4 multiplicado por 20 kV va a ser menos de la mitad esa caída de tensión. Las fases sanas quedaron todas en un PU, entonces no le afectó el corto. Lo que es lógico, porque el corto solamente ocurrió en la primera fase. De acuerdo a las condiciones de contorno. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que esta caída de tensión que hubo en el punto de falla, calculamos a través de Thevenin, ¿verdad? Pero también se puede calcular la tensión del punto donde ocurrió la falla aplicando esta fórmula. La corriente de la fase A donde ocurrió el corto por la impedancia del corto. ¿Por qué? Porque esa corriente de falla va a pasar por la impedancia de corto y va a tierra. Entonces ahí puedes calcular entonces la caída de tensión en ese punto. Y esta tensión que estamos calculando debe coincidir con esta tensión que calculamos acá por Fortescue. Vamos con el 4 y... ¿Se entiende? Nosotros estamos acá calculando de otra forma la caída de tensión donde ocurrió el corto. ¿Por qué? Porque tenemos la impedancia de dónde va a circular esa corriente de corto y va a tierra. Okay. Bueno, luego lo que hizo, calculó nomás las corrientes en kV. Esto está en PU y pasó en kV. Y la tensión base de ese lado donde ocurrió el corto es de 20 kV. Bueno. Nuevamente determinar las corrientes del lado del generador y de la carga. Bueno, la otra parte para terminar el ejercicio es calcular estas corrientes. Nosotros calculamos la corriente total en el lado de corto que va a tierra. Lo que nos falta calcular son la corriente en el lado izquierdo y en el lado derecho, como ven acá. Izquierdo y derecho. ¿Y qué hay que hacer? Esa corriente de falla que ustedes calcularon, deben hacer división de corriente en el lado izquierdo y en el lado derecho de cada secuencia. Secuencia positiva, negativa y cero. Y ahí van a poder determinar cuánto es la corriente que llega o que entrega, en este caso, el generador
para el punto donde ocurrió el cortocircuito. No sé si eso hicieron con Gabriel en la clase pasada, esa división de corriente. Bueno, estos son los dos libros de donde saqué estos ejercicios. Kinderman, que está en la biblioteca, y Anderson pueden encontrar en internet, Analysis for Power System, que es bastante bueno este libro, bastante bueno en cuanto a corto. Kinderman es bastante resumido, corto y bastante bueno en cuanto a sus ejercicios. ¿Preguntas? Por ahora ninguna, profe. De los ejercicios ninguno, profe. Ok, pasamos al otro ejercicio. No tienen preguntas. Si no tienen preguntas, igual durante las dudas me pueden escribir y aclarar las dudas. Ronald, ¿ustedes tienen ya las fechas tentativas del segundo parcial? Segundo parcial ya está todo definido, profe. ¿Qué va a buscar? Dale, por favor. Lunes 23 tengo, profe.
Disculpen, ¿qué fecha es? 23, bro. 23. 23 de junio, abril, mayo. Sí, señor. Tenemos bastante tiempo. 3 semanas para los contenidos. Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora a uno clásico. Este ejercicio, por si acaso, no es similar a lo que dio Gabriel. Este nos dieron con Gabriel. Bueno, voy a continuar. Tenemos un generador. Ok. Un generador, un trafo, delta estrella, la línea, corto, trafo, motor. Lo mismo, tenemos todas las impedancias. En este caso nos da las impedancias de secuencia positiva, la secuencia cero, aparte, otro valor. Del generador, del motor, de la línea. Como ven acá. ¿Y qué nos pide de base? A ver, trafo 1, trafo 2. Acá está. La base del sistema es 100 MVA, tensión 12 kV y la tensión de prefalla en el punto donde ocurre la falla es 1 PU con un ángulo de 0. Como le dije, era la referencia. Siempre el punto de falla colocamos como referencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cambiar todas las impedancias del sistema a la impedancia base. Eso es lo primero que tenemos que hacer. 100 MB y 12 kV. 12 kV ya nos dice que es distinto a las tensiones de cada uno de los equipos. Como ven acá, tenemos 12. Bueno. Bueno, tenemos entonces que dividimos el trecho, o sea, las partes del sistema en tres, donde está el generador, donde está la línea y donde está el motor. Entonces, la potencia aparente base del sistema es todo 100 en todo el sistema, eso no cambia. Pero la tensión base sí. La tensión base dice que es 12 kV, como ven acá, pero debe decir de dónde parte, si del motor o del generador. Ok. Vamos a partir desde el generador 1. Entonces, la tensión base del generador. Bueno, entonces seguimos. Tensión base en el tramo 1, 12. ¿Por qué 12?
Porque la tensión base es 12, pero ¿desde qué punto? Toma desde el punto del generador 1. Acá. El motor también puede ser una base. 13,8. Bueno. Generalmente los ejercicios... en el ejercicio anterior decía 5 kb y justo la carga era 5 kb. Ahí era fácil de definir, de determinar que la tensión base está en el lado de la carga. Acá la tensión debe, en los ejercicios de corto, generalmente te dice a qué referencia. Esta tensión 12 kb es distinta que todos los otros. Entonces acá hay que agregar que es con respecto al generador 1. Entonces 12 kb es del punto del generador 1. Entonces la tensión base en el trecho 1, el generador 1, la tensión base es 12. En el tramo 2, ese 12 multiplicamos por la relación de transformación del trafo 1 y tenemos la tensión base, el punto 2, como ven acá. Entonces, ¿qué hizo acá? Tensión en baja por la relación de transformación del trafo, que era 13,8 a 220, que era 191. Entonces, esta es la tensión base del trecho de la línea, 191 kV. Esa misma tensión de 191 viene y por relación de transformación del trafo 2 tenemos la tensión base en el trecho 3, donde está el motor. Entonces, si multiplican esto nuevamente por la relación de transformación del trafo 2, el trafo 2 es 13,8/220, entonces necesariamente la tensión base es 12 también. Entonces, por eso es también 12 en el trecho 3. Luego, la impedancia base, calculamos de esta fórmula, tensión base al cuadrado dividido S, o sea, tenemos la tensión, eso le damos al cuadrado, dividimos por la potencia aparente base, y la corriente base, como ven acá, es la potencia aparente dividido raíz de 3 por tensión de base. Así tenemos la corriente base, con estas dos fórmulas. Bueno, ustedes cuando tengan alguna duda solamente me paran. Hay que decir cortocircuito. Hay que ver qué tipo de corto también era. Monofásico. Monofásico a tierra a 70% de la línea. ¿Okay? Del punto B. 70% del trecho de la línea. 70% ahí ocurre el corto. Ok. Bueno. Una vez que ya definen sus tensiones bases, impedancias bases, tenemos que hacer los cambios ahora en las impedancias PU a esa base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el generador 1 tiene sus impedancias positiva y negativa y 0 con respecto a este sistema, a esta base. Entonces hay que hacer el cambio de base por potencia y por tensión, porque son diferentes las tensiones bases. Potencia base. Entonces eso hacen en cada uno de los equipos, como ven acá, hacen de la secuencia positiva, secuencia negativa y la secuencia 0. Es multiplicar esas impedancias por las tensiones, la relación de las tensiones al cuadrado, por la relación de las potencias. Esto va a aplicar esta fórmula, que deben tener ustedes. En el Kinderman dice viejo y nuevo. Viejo es el equipo, nuevo es del sistema. Okay. Acá. Trafo 2, lo mismo. Por tensión y por potencia. La línea vos tenés la línea tenemos ohm por kilómetro. Multiplicamos por los kilómetros y tenemos en ohm absoluto. Eso hay que dividir por la impedancia base, que es este 365 ohm que ven acá. ¿Ven acá? Entonces, ese sería para pasar en absoluto. Disculpen, para pasar en PU.
Entonces tenés el valor absoluto multiplicado por la longitud dividido la impedancia base. Lo mismo, positivo, negativo y cero. Por último, por el motor. Una vez que tengan toda esa impedancia, entonces crean este cuadro de cada uno de los equipos, del generador, trafo 1, trafo 2, línea y motor, de la secuencia, positiva, negativa y cero. Para tener bien ordenado cada equipo y cada secuencia, positivo, negativo, cero. Y eso se va a llevar, esos valores se llevan a la secuencia positiva, negativa y cero. Entonces, cuando ustedes hagan los ejercicios, atiendan muy bien al hacer. 1. Calcular la tensión y potencia, la tensión base de todo el sistema. Por ende, ahí van a calcular la impedancia base y corriente base. Y el otro punto con mucha observación sería las impedancias de secuencia positiva, negativa, cero. Porque este es el input, la base de todo para calcular las corrientes corto. Yo les recomiendo que practiquen y eso le va a dar agilidad a ustedes en la hora del examen. ¿Qué tenemos entonces? Ya tenemos todas las impedancias en PU, referidos toda una base. Eso llevamos a la secuencia positiva. Todos los valores de secuencia positiva. Tenemos entonces generador 1, tenemos trafo 1, línea. La línea se dividió en dos partes. 70% de la impedancia desde el punto B y el resto queda en el lado C, después del corto. Entonces, es simplemente esta impedancia de línea que ven acá de 0,21, multiplicar por 0,7, 70% ya tienen la impedancia en este lado. Y el resto queda al otro lado. Trafo 2 y luego la impedancia del motor. Ahí tenemos entonces el diagrama de la secuencia positiva. Ok, y acá hacemos ya otra vez lo mismo. Vamos a hallar la corriente de corto total y tenemos entonces en el lado derecho y en el lado izquierdo. Todo este lado izquierdo están en serie, todo el lado derecho están en serie, y esos dos series están en paralelo entre sí desde el punto de vista del punto de falla. Y ahí vamos a tener la secuencia. Acá está. La suma de las series y luego todos están en paralelo y queda una impedancia equivalente de la secuencia positiva. Esos pasos siempre es lo mismo. La diferencia con el problema anterior es que este no tiene la parte real, solamente trabaja con la parte compleja. La secuencia es otra diferencia que van a encontrar. Para que tengan nomás ya ustedes una practicidad que también pueden tener impedancias con valores con la parte real como el ejercicio anterior. Secuencia negativa es lo mismo que la secuencia positiva, pero sin la fuente. Entonces, en este caso creo que no sé si todas las secuencias negativas eran distintas a la positiva. Como ven, son iguales. Perfecto. El mismo valor, la impedancia equivalente que te salió en el positivo es la misma que en el negativo. Entonces, eso nos vamos otra vez acá. Acá está. Acá. Veamos. Esto, negativo. Diagrama de secuencia 0. Este es, digamos, el más delicado. ¿Qué pasa acá? Hay que ver bien qué tenemos acá. Para que el sistema se abra necesariamente debe haber un triángulo. Mover nuestro... Vamos a analizar. Generador 1 aterrado a tierra. Trafo 1 se abre en el lado de triángulo o delta y se cierra a tierra con la estrella a tierra. Estrella a tierra se cierra con el tierra y delta se abre otra vez. Y luego se cierra otra vez con el motor 1. Es el concepto que deben tener. Siempre en el lado del delta, siempre se abre. Entonces, ¿qué tenemos? Generador que se cierra. Lado de delta se abre.
estrella aterrada, línea de transmisión, trafo 2, que es estrella aterrada, delta en el lado de baja, se abre y se cierra con el motor que está aterrado a tierra. Entonces el único circuito que a nosotros nos interesa para resolver el flujo, la corriente, es en este circuito donde se cierra el sistema. Acá. ¿Por qué? Porque el corto va a venir, va a recorrer y se cierra por los dos lados, porque se cierra con la tierra. Es como que de la fuente de la tierra vienen las corrientes y se centran en el punto de falla. La secuencia cero. Es el concepto de secuencia cero. Esas corrientes vienen de la tierra. Se cierra en la tierra, no es que viene de la tierra, pero se cierra el circuito ahí. Ok, bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por este lado las impedancias serie, acá otras impedancias series, y esas dos impedancias están en paralelo. Y nuevamente ahí tenés la impedancia equivalente a la secuencia cero. Acá está. La suma de estos dos. Acá que tenemos la suma de estos dos. Y estos dos nos forman un paralelo, 0,339. Ahí tenemos la tensión, la impedancia de secuencia cero. Como el cortocircuito es monofásico, la impedancia de secuencia positiva, negativa y cero están en serie. Eso se coloca de forma en serie. Como están en serie, el T es monofásico. Como están en serie, queda de esta forma. La tensión de prefalla dividió la impedancia, la suma de esas impedancias que están en serie, positiva, negativa y cero. Esta es la parte de la teoría nomás. Entonces, ahí, aplicando entonces la fórmula, porque un corto monofásico tenemos entonces la corriente de secuencia positiva, que es la misma que la secuencia negativa y la secuencia cero. Entonces está desfasado a 90 grados. ¿Por qué? Porque la impedancia es puramente compleja. Entonces, estás dividiendo un valor con un número complejo. Por eso te da menos 90, desfasado menos 90. Como una carga inductiva. Condiciones de contorno. Hay que saber que acá hay que aplicar Fortescue y tener las corrientes de las fases. Fase A, fase B, fase C. Pero si ustedes ven Fortescue, ¿qué pasa con la secuencia, con la corriente donde ocurre el corto en el punto A? Solamente hay corriente en el punto donde ocurrió la falla, que en la fase A. Por lo tanto, es 3 veces la corriente de secuencia. Pero como la secuencia positiva, negativa y cero son iguales, entonces es lo mismo que escribir esto. Como la corriente de cortocircuito es monofásico, va a ser 3 veces la corriente de la secuencia positiva. Y las otras corrientes son cero, porque no existe corto en la fase B y fase C, porque es monofásico. Una forma para ser más rápido nomás. Por eso no escribí acá Fortescue como acá. Entonces ahí tenés la corriente de la secuencia por fase. Y este valor entonces ahora está en PU y multiplicamos por la corriente base en el punto de falla. Y tenemos en kiloamperes. Acá nos sale que la corriente en la fase A es 2,39 veces mayor a la nominal. Bastante alto. Bueno, allá tenemos ya. Entonces, ¿qué calculamos? La corriente de falla del corto. Ahora vamos allá en las corrientes. En el lado izquierdo y en el lado derecho. Acuérdense que antes de hallar el equivalente de la impedancia, nosotros dividimos en dos la impedancia, izquierdo o derecho, con respecto al corto. Entonces, hay que hacer nomás esta división de corriente
con respecto a estas impedancias que calculamos justo antes de calcular el equivalente. Entonces, esa división de corriente crea una corriente en el lado izquierdo y en el lado derecho, con este valor de impedancias. Hacemos división de corriente en cada una de las secuencias. Contribución de la barra B a la falla. Barra B es el lado izquierdo y el lado C derecho. Entonces, ¿se acuerdan de división de corriente? Es la impedancia de donde no vas a hacer vamos a ver. 0,8898. Acá. Siempre es la corriente de falla por la impedancia 0,8898 dividido la suma, creo, de los dos. Sí, la suma. Y ahí tenemos la corriente, contribución de la corriente que viene del lado izquierdo. Y lo mismo en el otro lado. Simplemente cambiamos la impedancia. O restamos este valor de corriente menos la corriente total de la secuencia. Eso hay que hacer esa división de corriente. Se tiene que hacer en la secuencia positiva, negativa y cero. Porque estás dividiendo por la corriente en el lado izquierdo y derecho. Y en cada secuencia las impedancias son distintas. Por eso hay que hacer en cada una de las secuencias. En este problema coincide que las secuencias positiva y negativa son iguales en impedancia. Solo queda la de cero como diferente. Como se muestra acá. Si vemos acá la corriente del lado izquierdo de la secuencia 0 es multiplicar esta corriente de falla de la secuencia 0 por esta impedancia dividida la suma de estas dos impedancias. Y ahí vamos a tener la corriente en el lado izquierdo. Y en el lado derecho es lo contrario, es multiplicar esa corriente de falla por el que está al otro lado dividido la suma de esos dos. Entonces ese es el siguiente paso. Como vemos acá, hizo esa división de corriente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya tenés la de izquierda y la derecha. Como la izquierda va del generador 1 y la derecha va del motor 1, ahí ya tenés, digamos, en valores absolutos la contribución de las corrientes de cada uno de los equipos. Luego aplicas Fortescue y ya tenés la corriente de las secuencias. Disculpen, la corriente de las fases. Como ven acá. Todo esto en PU. Todo en PU. Acá multiplicó la corriente de la fase que salió acá por la corriente base y tiene la corriente en kiloamperes. Acá parece muy interesante también que hay que, digamos, una forma de ver si está bien lo que estamos haciendo. La corriente nominal, la corriente en el neutro, en el lado donde el transformador se cierra a tierra, es 3 veces la corriente secuencia 0. Y este valor tiene que coincidir con la suma de las corrientes. Las corrientes de fases. La corriente A más la corriente B más la corriente C tiene que coincidir con la corriente en el neutro, que es 3 veces la corriente de la secuencia 0. Es una forma de ver que esté bien. ¿Por qué hay corriente en el neutro? Porque si nos vamos a nuestro sistema original, el lado izquierdo viene acá. Del generador pasa por el trafo y va al corto. Pero como el corto es una corriente desequilibrada, necesariamente esa corriente desequilibrada pasa por el neutro. Por lo tanto, hay una corriente en el neutro, en el lado izquierdo. Lo mismo en el lado derecho, como ven acá, sea tierra a tierra. Entonces, esa corriente es igual a la suma de las corrientes de las fases A a B, que es igual
a 3 veces la corriente de la secuencia 0 en el lado izquierdo y el lado derecho. Punto a ver. Bueno, lo mismo hacemos en el lado derecho, digamos. División de corriente. Y tenemos las corrientes en la fase por Fortescue y las corrientes en kiloampere multiplicadas por la corriente base. Hacemos nuevamente nuestro check, que la corriente en el neutro, del lado derecho, es 3 veces la corriente de secuencia 0 que calculaste acá, que es este, y ese debe coincidir con la suma de la corriente de las fases A, B y C. Eso es para un chequeo numérico. Pero ¿qué pasa después? Lo que pasa después, como ya vieron, es que esa corriente que sale del generador y va al corto pasa por un transformador. Pero el transformador, una de las funciones, aparte de hacer la relación de transformación de tensión, es desfasar los ángulos de la tensión, el lado de alta y el lado de baja. Hay una tabla que tiene los valores de los tipos de transformadores con su ángulo de desfasaje. Vamos a hacer una pausa un ratito de 5 minutos y después continuamos. ¿Les parece? Dale, bro. Tranquilo.
Bueno, continuamos con el desfasamiento del trafo. Esa corriente, esa corriente que calculamos en el lado izquierdo y derecho pasa por el trafo. Tenemos dos trafos de I de 11. Es decir que I y delta están desfasados. Entonces, I para el delta y para el delta, el número 11. Entonces, geográficamente hay que dibujar eso. Pueden tener su tabla, pero les va a pedir a ustedes que grafiquen también la tabla de desfasamiento de los trafos, como está configurado. Este es el I de 11. Lo que se hace siempre es colocar la estrella como punto medio y el delta está en la posición 11. Como en nuestro caso, la estrella y el delta, esa corriente está pasando, como queremos hallar la corriente en el generador, y estamos con la corriente en la barra B, entonces va a pasar de estrella a delta. Entonces, como de estrella a delta implica que esté pasando de H1 a X1, como es antihorario, entonces el ángulo de H a X1, como es contrario a la manecilla del reloj, va a ser positivo, más. ¿Por qué 30? Porque cada arco, digamos, de cada ángulo que forma los horarios del reloj, forman 30 grados, como ven acá. Bueno, si en el ejercicio no les da que es I de 11 y les da la configuración de los bobinados, entonces tienen que, a través de los bobinados, graficar. Siempre H1, H2, H3. Acá uno ya se da cuenta que es estrella. Y acá uno se da cuenta que es delta. ¿Cómo se hace el conexionado? Siempre estrella en el medio. Entonces lo que se fija es el punto X1 donde va a estar el delta. ¿Y qué pasa? X1, ¿qué es? Es la tensión en el bobinado 1 menos la tensión en el bobinado 2. Porque este es su bobinado principal. Se resta con el bobinado donde está conectado. Entonces queda I1 menos E2. Y las H1, H2 y H3 son las tensiones más o menos de los bobinados. Son los bobinados del alta que están referidos a estos bobinados de baja. Entonces la dirección de H1 me da la dirección de la tensión E1. Entonces la E1 minúscula interna está en paralelo con la tensión E1 alta de ese bobinado. Por eso se graficó acá dos flechas. Esta es la principal del lado de alta y la de baja puede ser esta o esta, siempre en paralelo. Pero como lo mismo para los otros. Esta es la tensión E2, entonces puede estar acá. La tensión E2 minúscula o acá, siempre paralelo a la tensión E2, el primario del bobinado. Pero, ¿qué nos dice? Que el punto X1 es E1 menos E2. Entonces, esto ya sabe que es E1. Menos E2 debe ser contrario a la dirección de E2. Entonces, necesariamente tiene que ser este vector y no este vector, porque este vector no se va a encontrar con este vector E1. El único que se encuentra es E2. Y la flecha va a apuntar contrario a la E2 principal. Estas son tensiones del bobinado interno. Acuérdense que siempre las tensiones de bobinado interno, ellos siempre están en paralelo. Solo lo único que cambia son los signos. Entonces, acá se fijó X1. Es el caso cuando les dé la geometría. Si no le da la geometría y de 11, usted ya tiene que identificar que de esta forma. Como el número 11 ya te fija el punto del lado de baja. ¿Ok?
Secuencia negativa va a ser negativo de la secuencia positiva. Si es más 30 va a ser menos 30. Y si es secuencia positiva es menos 30, entonces secuencia negativa va a ser más 30. Ok. Bueno, eso es lo primero. Y lo otro, algo conceptual, que hay que saber es que esta corriente que está pasando hacia el lado del delta, el lado del generador, la secuencia cero va a ser absorbida por el conexionado en delta. Entonces la corriente de secuencia cero no pasa hacia el lado del generador 1. Por eso la corriente de secuencia cero en el lado del generador 1 es cero, porque queda atrapada en el delta del trafo. Ese es un... Entonces se dice que la corriente de cero del lado del generador o del lado del motor, que también es delta, es cero. Eso conceptualmente. ¿Qué pasa con los otros? Hay un desfasamiento. La corriente en el generador 1 va a ser la corriente de secuencia positiva que ya calculamos en el lado izquierdo, y eso hay que multiplicar por el desfasamiento, es decir, agregar su ángulo de desfasamiento, hay que agregar un más 30. Y la de negativo, menos 30. Como ven acá, menos 30. Y 0 y G1 y G2, que viene de acá, según positiva y negativa. Y así es como tenemos las corrientes, positiva y negativa. Una vez que ya tenemos las corrientes, secuencia positiva y negativa de 0, aplicamos Fortescue y tenemos la corriente de las fases del generador. Como ven acá, ocurrió un corto monofásico, pero ¿qué siente el generador? El generador está sintiendo una corriente, él contribuye con dos corrientes de fase, con la fase A y con la fase C, donde el corto ocurrió en la fase A. Como ven acá. Luego pasamos en kiloamperes porque multiplicamos la corriente base. Lo mismo para el motor. El motor es 0 también porque tenemos el delta al otro lado. Y la corriente del motor, una secuencia positiva y negativa, queda multiplicado entonces por más 30 y menos 30. Y lo mismo, la contribución de la corriente de corto está dado por la fase A y por la fase C. ¿Quién contribuye más acá? Está contribuyendo más el generador, 0,7 PU está contribuyendo, mientras que el motor está contribuyendo 0,6 PU. Poquito más nomás entrega el generador. Es la corriente que está entregando el generador para el corto. Por eso lo que el sistema de protección, el sistema de potencia, abre los interruptores, porque si la corriente, como la corriente es muy alta y el generador está entregando esa corriente muy alta, puede dañar los bobinados del generador. Y así. Por último, vamos a hacer conexionado trifásico. El generador contribuye la corriente en el neutro es 0. ¿Saben por qué? Porque la corriente de la secuencia 0 es 0. Y la corriente en el neutro siempre es 3 veces la corriente de secuencia 0. Como es 0 porque el delta del trafo absorbió, entonces la corriente en el neutro del generador siempre es 0. Eso es un concepto conceptual. Y luego ya colocamos las corrientes en la fase A, fase B y fase C. Que ven acá. A, B, C. ¿Qué tenemos en el delta? Tenemos las mismas, tenemos estas mismas corrientes que entran acá. Esas corrientes salen del lado de la estrella desfasados, que son las corrientes que calculamos del lado izquierdo. Ahí sí había corriente en el neutro. ¿Se acuerdan que calculamos eso? Acá, corriente en el neutro. Esta corriente en el neutro es la corriente en la tierra del conexionado en estrella. Luego que tenemos la línea de transmisión, ocurrió el corto, este nivel de cortocircuito que calculamos inicialmente.
Sí, 0,77 PU. Vamos un poco a ver la corriente total. Corriente total era 2,39 PU. Yo puse el valor de la corriente de la secuencia positiva. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la corriente que se coloca en los análisis de circuito? Son la corriente de fase, no las secuencias. 1,1. Esto hay que... Acuérdense de colocar la corriente en la fase A. En la fase A lo que ocurrió el corto. Trafo 2, lo mismo. Existe una contribución del neutro. En el lado del motor ya no existe contribución del neutro. Como ven acá. Cero. En las corrientes A y B y la corriente B, cero. Cuando ustedes resuelven los problemas tienen que ya más o menos identificar, ocurrió un corto monofásico. Los dos extremos, generador y motor, van a contribuir con dos corrientes. Y hay que tener en cuenta las corrientes en el neutro al pasar por el delta. Bueno, eso serían los conceptos que hay que manejar. ¿Preguntas? Practiquen, por favor, los ejercicios. Los ejercicios del Glover también sería bueno que hagan. ¿Tienen preguntas? De mi parte, no, profe. Bueno, está bien. Si tienen dudas, al hacer los ejercicios me pueden escribir nomás. Y ahí vamos saliendo de las dudas. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, gracias a todos. Hasta acá en la clase. Profe, consulta del TP, ¿será que te puedo hacer? Sí, claro. Sí. Voy a dejar de compartir este. Puedes compartir tu pantalla. Gabriel, ¿vos puedes tener tu cosito? No, yo no tengo a mano. Abrí nomás el tuyo y igual se da la misma duda. Sí, los números lo que van a cambiar después. Bueno, ya voy, bro. Corregime, no me cosa, Gaby. A ver. Este, bro. Te llamo Bimagatusa. Ok. Voy a ver las preguntas. Primero tenemos algunas preguntas así. En el tema del sentido del trafo, había que respetar el del PPT, bro, ¿verdad? O sea, si decía, qué sé yo, 7 a 8 y 8 a 7 había que respetar eso, ¿verdad? Sí. Bueno, eso está bien. Después, a ver, un poco decía... Ahora quito. Sí, puedes también compartir el TP. Voy a buscar algo que tengo por acá de grabar. Ahí está. Bueno. Sí, para las corrientes de las líneas, lo que te iba a contar, bro. Nosotros pues tomamos que no. Que era que, a ver, las corrientes eran... Sí, el MA límite nosotros era que tomamos como la multiplicación de la I nominal con el voltaje de línea. No sé si podemos considerar directo así.
de todas las líneas que consideramos así. Por raíz de 3 tiene que ser. Ah, por raíz de 3. Bueno, Sí, trifásico. cierto, cierto. Eso es lo que teníamos la duda si este era. Bueno. Entonces este 207 lo que va a estar mal ya. Sí. Después, a ver un poco las cargas, el generador no había los problemas. Y bueno, las preguntas no me entonces manté. Bueno, pues. Sí. Viste que acá dice, por ejemplo, primero dice, describir el caso base en términos de tensión, cargabilidad de las líneas, transformadores y determinar I-bus, ¿verdad? Y sería básicamente las cargas de las líneas. Pensamos en hacer la diferencia de voltaje entre barras para poder tener el delta V de la línea. No estábamos seguros si eso es lo que te pedía. Sí, entra eso también. Sería una descripción, o sea, hagan un screen de su Sí, régimen. de esto. ¿O de cuál? No, de este flujo que está mostrando acá. Y después me explican un poco dónde está sobrecargado, dónde está Entiendo. aliviado, Ujú. las tensiones y después la matriz de admitancia. Sí, la IBUS. Bueno, espectacular. Entonces, decía Entonces la tensión de cada barra, así es lo que tenemos que completar todo. Y después Sí, describir la cargabilidad de las líneas nomás ya. sí, así mismo. Donde hay baja tensión, donde hay sobretensión, si es que aparece. entiendo. Espectacular. Y entonces paso nomás al siguiente. Llega ahí. Para este ítem 2, pues dice, viste que dice reducir la tensión de la barra 3 de alta tensión, ¿verdad? Sí, reducir 2% de Perdón, de la barra, ¿verdad? sí, de la tensión inicial. Que sería esta, ¿verdad? Sí, Para eso tenemos que considerar básicamente la tensión que tiene en la situación inicial y de eso bajarle 2% o sí, considerar que está en un PU y de ahí bajamos 2%. no, de la tensión en donde te converge el sistema. O sea que acá está en 231 kV, ¿verdad? Entonces 2% le disminuimos a este, ¿verdad? Sí, Bueno. Y acá otro tema. Viste, dice reducción en el ABR del generador 4, pues dice, ¿verdad? Y acá nosotros otra vez tuvimos una duda de si era tocar el set point nomás. sí, set point. Set point, pero, o sea, ir tocando hasta Realmente que... nosotros íbamos variando también los límites de potencia reactiva y Ah, después sí. nos dimos cuenta que el set point lo que realmente hace cambiarlo el tema de dónde converge. El tema pues era que este Gen 4, su límite luego ya era menos 43, luego nos convergía que era para que disminuyera el WoW el 2%. Bueno, ahora no me va a cambiarle. Así es, si es que supera el límite, vamos a escribir nomás, profe, el transformador supera su límite, o cómo vamos a poner. Sí, del generador. Sí, y solamente toca en el set point. Dale. ¿Y Y qué si no, pasa si? y si no, no cambian el límite de los megabar, diga nomás, se pudo bajar hasta tanto por ciento. No se Ah, consiguió el por ciento. Ya. espectacular. ¿Se entiende? Y O sea, ¿hasta qué tensión se puede bajar? Eso es lo que tienen que describir. entiendo, bro. Ah, y este era que vos tocaste luego y era casi te bajó 2%. O sea, no importa si no es exacto entonces, ¿verdad? Sí, así mismo, lo más bajo posible, nomás. Entiendo, bro. ¿Algo más vos, Gabriel? Después en el segundo caso nos pide variar ya en dos generadores. Y ahí hace falta que variemos los generadores de forma tipo igual, vamos bajando el set point lo mismo en ambos transformadores o podemos hacer tipo bajamos uno un poco más que el otro, un poco irregular hasta que nos caiga lo que nos pide el enunciado. Sí, así mismo. No es necesario que sean iguales los set points. Veo. Y después lo demás no vimos todavía. Otra cosa vos, Gabriel. Ya, perfecto. No, y hasta ahora eso, profe. Con Bueno, eso vamos a poder continuar y después te hacemos más preguntas a medida que avanzamos. excelente. Muchísimas gracias, bro. Gracias, profe. Dale, Hasta gracias a luego. ustedes. Hasta luego. Chao, chao.